Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes, seguidores de la República? Hoy nos encontramos, cada uno en nuestras casas debido a esta problemática del coronavirus, del COVID-19, sirviendo con propósito para levantar nuestra sociedad. Le hemos llamado así a este conversatorio que vamos a tener entre un invitado muy especial desde Bogotá, Colombia, el señor Gabriel Vallejo, que es todo un gurú, digámoslo de esa forma de escribir en favor, en buena perspectiva sobre el servicio al cliente, las empresas, todo este tipo de accionar muy positivo que para Costa Rica y para nuestras empresas es bastante llamativo. Y también nos acompañará el señor Álvaro Rojas, quien es el gerente general del Centro de Convenciones de Costa Rica y además que también es todo un apasionado del tema del emprendedurismo, de empresa, de hacer grande a nuestro país. Así que les doy una gran bienvenida a los dos, tanto a Gabriel como a Álvaro. Gabriel, un placer tenerte acá. Muchas gracias por atender esta llamada desde allá, en Bogotá, Colombia. ¿Cómo está todo? Fabio, pues antes que nada, mil gracias a usted, muchas gracias a la República y muy amable a Álvaro por esta invitación y a quienes están detrás de toda esta producción, especialmente a Júpiter Silva. Hacer un comentario inicial. Durante varios días llevamos de llevar y sobrepasar esta coyuntura de la mejor manera posible. A mí me preguntan cómo me ha ido y cómo veo el proceso. Pues yo le digo a la gente que hay dos formas de ver esta coyuntura. Una nación que siente que se fue a un pozo. El problema del pozo es que del pozo no sale nadie. Salir del pozo es complejo. La otra, los que vemos que estamos cruzando un túnel. El problema es que este túnel no tiene distancia. No sabemos cuánto tiempo dura. Cuando uno va a cruzar un túnel en un carro, en una moto, en una bicicleta, uno sabe, hay señales, le dicen a uno cuánto dura, cuánto tiempo va a estar. Pero aquí no tenemos certeza de nada, solo una certeza, y es que hay luz al final del túnel. Como la actual, para un país como Colombia, para un país como Costa Rica, qué es lo que puede llegar a suceder, pero sobre todo tener claro qué es lo que yo puedo hacer, están marcando la diferencia. Yo creo que nosotros no podemos hacer nada contra el COVID-19, no puede hacer nada contra el COVID-19, pero cuando usted se levanta, usted sí puede decidir qué quiere hacer con su vida. Mensaje inicial con el que me gustaría que iniciáramos este diálogo a las personas que están unidas en este diálogo, espacio que nos brindan para poder transmitir estas ideas y estas experiencias. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Álvaro, vos y yo estamos un poco más cerca. Vos estás en tu casa ya por el lado de Zapote, yo en mi casa acá en Heredia, totalmente uno del este y al oeste del área metropolitana. Pero bueno, contanos un poco qué esperas de ese conversatorio. Y bueno, y sos buen amigo de Gabriel, entonces conoces bien su tendencia, su forma de conocimiento y todo lo que va a poder compartir con nosotros en esta prácticamente hora que tenemos. Muchas gracias, Fabio, no solamente por la invitación y no solamente un gran admirador de su filosofía. Creo que tenemos un espacio para aprender muchísimo a toda la gente que nos está viendo y algo relevante en todo esto que estamos, para apalancarme sobre la metáfora que usaba. Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de darnos el futuro y tenemos la necesidad imperante de ver y visionar cómo va a ser ese futuro, porque el túnel que habla don Gabriel está lleno de incertidumbre y nos toca a nosotros como líderes de la sociedad y líderes de las organizaciones, ese futuro incierto, tratar de imaginarlo y traerlo al presente para que todas las personas puedan de una u otra forma crear en su mente un mundo que no existe en este momento. Aunque ciertamente nadie puede apropiarse de un espíritu mesiánico y decir qué es lo que va, podemos tener conversatorios y espacios como estos que nos van a ayudar a crear, a imaginar, y de 5 o 6 cosas que nos imaginemos, tal vez 1 o 2 van a pasar. Así que sin duda alguna no sabemos qué va a suceder, cosas van a cambiar y también por medio de este tipo de conversatorios, comentarios, preguntas, podremos imaginarnos y traer a presente algo que desconocemos en el futuro.
Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Para los que nos están viendo en el Facebook, el de la República y el resto de las plataformas de la República, invitados desde ya a hacer cualquier tipo de consulta, comentario, tanto para Gabriel como para Álvaro, que van a estar acá conversando sobre todo este tema, sirviendo con propósito para levantar nuestra sociedad. Gabriel, si gusta, te regalo un espacio para que nos ilustres un poco sobre este tipo de informaciones y así vamos conversando en el caminar. A ver, lo primero que me parece importante resaltar es el túnel. Yo creo que este tiempo que hemos pasado todos hemos sentido lo mismo: incertidumbre, angustia, pasar, no sabemos qué va a suceder muchas veces con nuestro trabajo. Por un minuto, de todo esto que va pasando, lo que hemos hecho que es distinto, que es bueno y que es alternativo. Y quiero empezar por un ejemplo que parece un poco egoísta, pero es un ejemplo personal, un ejemplo que tuve oportunidad de compartir la semana anterior. Yo en mi vida profesional hoy me dedico el 100%, 95% del tiempo a dictar conferencias por todo el mundo. Siempre fueron presenciales. Pues yo me negué a hacer conferencias por streaming, por razón que era una percepción mía, y es transmitir el amor y la pasión a través del streaming o de una conferencia online o de este webinar o de una acción de tipo tecnológico. De un momento a otro a usted le dicen, no es si le gusta o no, es que si no hace las conferencias vía streaming, conferencias. Y con esto lo que quiero llamar la atención es, estamos ante una coyuntura en donde las barajas de las cartas las repartimos nosotros. Esto es lo que hay. Tiene dos opciones y dos escenarios: angustiarse, prepararse, angustiarse y ocuparse, que son los dos caminos que usted tiene. La semana anterior escuchaba a una psiquiatra muy famosa chilena en una entrevista que le hacían, y esta mujer es muy, muy reconocida en su ámbito, hace psicoanálisis, y explicaba cómo durante los últimos 8 años, en cada conferencia, libro o escrito que hacía, un psicoanálisis ella lo haría por internet, por Skype, ni por una de estas plataformas, porque le parecía que no era el método que ella había aprendido en su universidad. Explica cómo lleva 3 meses haciendo psicoanálisis vía internet. Con esto lo que quiero mencionar es, yo no tengo la convicción, como piensan muchos, que el mundo va a cambiar. Yo creo que va a haber unos hábitos de consumo que cambian, yo creo que va a haber unos comportamientos que cambian. La sociedad sí van a estar latentes y vigentes. ¿Y qué creo yo que es importante? La sensación de cada uno haber puesto la mejor actitud en esta coyuntura. Es decir, no tener temor, no tener miedo. Venimos desarrollando estos días de la incertidumbre. Por primera vez en la historia, tal vez lo único cierto es la incertidumbre. Tenemos demasiada información, pero no la necesaria y útil para poder tomar decisiones asertivas, porque hoy la realidad es una en Costa Rica, mañana puede ser otra, y el sábado pueden decir que van a abrir centros comerciales o un teatro, etcétera. Es decir, liderar y manejar la incertidumbre hoy se vuelve una variable crítica de éxito, no solo para los jefes, sino para los seres, cualquiera de los que estamos ahora conectados. Así es que yo creo que es un momento único, una coyuntura única. Esto vamos a salir todos fortalecidos. Yo creo que hay unas coyunturas complejas. De aquí va a salir, pierden seres queridos, personas que pierden el trabajo. Entonces no es que uno crea que después de todas las crisis la sociedad sale más fortalecida. Eso. Pero creo que hay que hacer una reflexión, Fabio, muy individual y muy egoísta, de usted qué papel juega, cómo lo está viviendo, pero lo más importante, usted este proceso elaborando, cómo lo está desarrollando. Esta mañana en una entrevista me preguntaban que cómo hacía yo para escribir libros. Yo estoy publicando mi 5º libro este año, que quienes quieren escribir un libro, bueno, Álvaro está a punto de sacar su primer libro, que quedó por demás maravilloso, pero la gente que quiere escribir un libro, como todo en la vida, el 90% de la gente dice que no he podido. Yo le digo a la gente,
pues quien quería escribir un libro y no lo ha empezado, perdió 3 meses para escribir el libro. Y un poco la coyuntura es, ¿cómo le saca a usted el mejor partido a esto? Ese sería como un punto de partida, Fabio, para este diálogo. Buenísimo. Bueno, hablando de todo este tipo de cosas y de liderar sobre la incertidumbre, Álvaro, nosotros como costarricenses y siendo una realidad de alguna u otra forma parecida a la que vive Gabriel en Colombia y obviamente que conoce más el manejar global por la cantidad de viajes que realiza y vos también por la cantidad de viajes que realizas, Álvaro. ¿Cómo ves ese tema de la incertidumbre? Creo que es una pregunta que nos hacemos hoy todos al día, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar mañana? ¿A dónde voy a estar mañana? ¿Si voy a tener trabajo mañana? ¿Si me voy a enfermar mañana o no? ¿Si se va a encontrar una cura o no? Hay tanto tema de incertidumbre que creo que como lo decía Gabriel, es bastante llamativo para analizarlo. ¿Cómo lo has visto? Yo creo que principalmente, y hablando de la sociedad, porque este foro es para ver cómo construimos la sociedad. Evidentemente, la sociedad ha perdido pilares importantes y está en un proceso de reestructuración. Pero nosotros como seres humanos y como líderes de la sociedad y organizaciones tenemos que comprender que el humano tiene una terrible afectación cuando hay temas de cambio. Y la gente dice que la gente le tiene miedo al cambio, pero en realidad la gente no le tiene miedo al cambio. La gente le tiene miedo a que el cambio los cambie, no al cambio per se. Pero ¿por qué la gente le tiene miedo a que el cambio lo cambie? Porque el cambio genera incertidumbre. La incertidumbre genera que no sabemos dónde estamos parados y a dónde vamos a llegar. No solamente genera sensaciones negativas, también genera temas positivos, porque la creatividad de una sociedad se ve expuesta y se ve reactivada cuando se ve en entornos de incertidumbre. Personalmente, en Latinoamérica y Costa Rica no es la excepción. Puedo decirle que nosotros tenemos poder como la que estamos teniendo en este momento. Costa Rica sacando una de sus mejores versiones, ¿verdad? En temas de solidaridad. Y ahora se escucha por todo lado hablar del capitalismo solidario. Y uno escucha ese capitalismo solidario, pero en algún momento ese capitalismo solidario, antes de enero de 2020, hubiera sido visto como comunismo, tal vez, ¿verdad? Entonces, en este momento, creo que nosotros, todos los costarricenses y las personas que nos están escuchando, tenemos la necesidad de gestionar primeramente nuestras emociones. Don Gabriel, tenemos la oportunidad de reinventar y redefinir prioridades, no solamente lo que hacemos, sino lo que somos, y a veces ponemos abrupta, porque le decimos a la gente, si usted no sale de esta cuarentena leyendo un libro, usted no lo logró. Si usted no sale con una nueva disciplina y con una nueva habilidad, usted no lo logró. Ciertamente es un espacio para reinventarnos, pero también la situación es suficientemente compleja. Y algo que tenemos que tener claro es que no todos vivimos la cuarentena de la misma forma. Así que si nosotros queremos levantar esta sociedad, hay un principio, estimado Fabio, manifiesta en medio de redes sociales llenas de comentarios. Usted puede ver quiénes son demandantes en esta situación, con comentarios como me tienen que dar, me tienen que hacer, me tienen que resolver, critico si no me dan. Y hay personas que son ofertantes en esta situación. Y para construir la sociedad nuevamente o reconstruir las cosas que se han caído de una nueva forma, necesitamos personas ofertantes, que en cada comentario entreguen algo, construyan algo, aporten algo, sea conocimiento, sea tiempo, sea cariño, sea relación, sea estrategia, sean recursos materiales, recursos físicos, recursos tecnológicos. Pero cuando entramos en un modelo de pensar
¿qué puedo yo ofrecer en este momento? Y no, ¿qué puede mandar? Nuestra vida, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, empieza a funcionar totalmente diferente, porque no es pensar lo que el país puede hacer por mí, hacer por mi país en el círculo de influencia que me tocó para que tengamos una mejor sociedad. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Gabriel, sigo con vos nuevamente. Vamos a tratar de hacerlo así como si estuviéramos jugando ping-pong entre ustedes dos para tampoco dejarlo solo de un lado. Hablamos un poco del momento y lo que la gente puede estar sintiendo, y hablábamos un poco de la incertidumbre, y yo lo vería también como un tema de frustración, digámoslo de alguna forma, principalmente para aquellos que no estaban acostumbrados a hacer teletrabajo. Por ejemplo, en Costa Rica, la gran mayoría de la gente que desarrollaba teletrabajo o que tenía algún sistema de teletrabajo eran empresas, uno, privadas y dos, principalmente multinacionales. Las empresas que son más de dueños costarricenses realmente no generaban un tema de teletrabajo puro y duro, y no es hasta septiembre del año pasado que en Costa Rica se firma una ley para tratar el teletrabajo. Y entonces ya llega un poco más el comentario de qué va a pasar, cómo se va a desarrollar y todo este tipo de cosas. Lo digo de manera hasta personal. Yo era uno de los que para febrero de este año ya estaba pidiendo un poco, trabajar un poco más desde mi casa, tal vez un tema de tener que no estar tanto lidiando con las presas, ¿verdad? De los carros, con el día a día, con el salir, sino tener que trabajar un poco más desde la casa. Y es curioso porque uno se vuelve incluso hasta más productivo en el hogar. Pero cuando tenés el problema de que ves tu casa como una, digamos, casa por cárcel, ¿verdad? Donde no te permiten la libertad de hacer lo que quieras, es cuando uno valora ese tipo de acciones. Desde tu conocimiento, ¿cómo crees que debería uno manejar ese estrés o esa incertidumbre o esa frustración de estar en la casa cuando todavía tenés también esa incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana y ser más como una perspectiva de estar todavía dentro de ese túnel que conversábamos? Yo pienso lo siguiente, Fabio. Lo primero es que creo que el teletrabajo es una herramienta que es maravillosa. Antes del 2020, menos del 10% de la población mundial hacía teletrabajo, en una cifra superior al 95%. Sin embargo, los estudios muestran que cuando pase, no va a ser una cifra superior al 35 o 40%. Unos temas de más y unos temas de menos, por varias razones. Primero, porque el teletrabajo que estamos haciendo hoy es distinto al teletrabajo normal. Teletrabajo tenemos a los niños, las mascotas, la esposa, etcétera, y eso cambia el modo del teletrabajo, porque cuando tu hija no entiende la tarea, tú puedes estar en lo que estés, te toca sentarte a ayudar a hacer la tarea. Entonces es un teletrabajo un poco extraño. Los espacios de los hogares también tienen una dificultad. El reto más grande es uno que en general la comunidad no ve. Y les voy a dar esta cifra. En nuestro país, en Colombia, el 49% de la población tiene trabajos informales. Ajá. ¿Y eso qué significa? Eso significa que estas personas en general no tienen internet. Casi el 60% de los hogares tiene un solo computador, uno. Pues que hay que distribuir el computador entre el papá, la mamá, la hija, el hijo para las tareas. Entonces, un poco lo que yo también le digo a la gente es, miremos el contexto regional donde vivimos. Es mágicos y maravillosos, unas limitaciones que son coherentes con la historia de nuestros países. Ahora bien, ¿qué creo yo que va a pasar? Creo, como usted lo menciona, Fabio, que uno no solo es más productivo, sino que perdemos mucho. Somos más puntuales. Cuando a uno le dicen que tiene la conexión a las 9 a.m., es a las 9 a.m. A las 9, llega a 9:10, 9:15, siempre está la disculpa del tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, posibilidad de la puntualidad. Dos, nos da la posibilidad de tener mayor nivel de conciencia de lo que estamos haciendo. Por estos medios, usted tiene que estar preocupado de que el sonido esté bien, de que no se le caiga el internet, es un riesgo siempre, y que a usted le están entendiendo lo que está transmitiendo. Y tiene una característica que sobre la que está escribiendo un artículo, que es esta.
no verbal en las reuniones cuando uno está con gente es más importante que la verbal. El jefe, la mala cara que le hace el del lado. Esas malas caras por este medio se ven poco perceptibles. Yo creo que después de la pandemia lo que va a pasar es algunas empresas fomentarán el teletrabajo sin lugar a dudas. Sí. Se van a disminuir de manera significativa, por ejemplo, los viajes de negocios. Esas hoy, ejecutivos que van de una ciudad a otra durante el día o de un día a otro, mostrar que esto era de alguna manera eficiente. Y tres, creo que los colegios van a poder implementar 1 o 2 días a la semana de homeschool. La gente vaya y la gente esté. Mi reflexión principal, Javier, sería escenario, en esto ganamos, en esto aprendemos. El mayor conciencia nos ayuda a sacar datos que nunca tuvimos. Esto nos ayuda a desarrollar habilidades tecnológicas que jamás tuvimos. Entonces, dentro de lo doloroso y duro que es este proceso, con convicción que todos hemos aprendido, que estamos más tiempo con nuestros hijos, que conocemos mejor a nuestra pareja. Impresiona mucho cuando yo voy a poner reuniones a las 2 de la tarde, por ejemplo, Gabriel, 2:30, porque a esa hora acabamos de almorzar y hay que lavar los platos y hay que tender la cama, etcétera. Es decir, una serie de actividades que otros normalmente pueden no hacer. Sí, claro, por supuesto. Álvaro, dentro de lo que has visto y obviamente has escuchado a varias personas conversando del tema, ¿cuál crees que sea en ese caso entonces la nueva normalidad que vaya a pasar principalmente en países como los nuestros, ¿no? Digamos, Costa Rica y Colombia se parecen mucho en varias acciones, pero bueno, obviamente no somos tan grandes como Colombia, tampoco somos un país de commodities como Colombia, y tenemos una economía más abierta y obviamente más destinada al tema de servicios y al manejo de zonas francas. ¿Qué has visto y qué crees vos que vaya a suceder en el futuro en una economía como la costarricense basado en esto? Yo creo, a ver, que nosotros tenemos que comprender primero para poder descifrar el futuro, porque eso es un poco lo que nos corresponde, tratar de descifrar un futuro incierto. Entender en el momento en el que estamos. No estamos en una nueva normalidad, estamos en un proceso de transición. Transición es diferente a una nueva normalidad. Venimos de una normalidad o un modo de vivir antes de febrero 2020 hacia otra nueva normalidad y otra forma de vivir, Gabriel, que no será totalmente cambiante, sino algunos elementos que van a cambiar o van a reinventarse, pero en este momento no estamos aquí. En este momento, en el puente, estamos en la transición. Y nosotros, para responder esa pregunta, tenemos que asumir una posición de liderazgo responsable. Y abro un paréntesis porque cuando hablo de liderazgo, la gente interpreta o asocia a aquellas personas que están en poder. Y yo no me refiero a la gente que está en posiciones de poder. Me refiero a aquellas personas que lideran una familia, que lideran una conversación, que lideran un grupo de amigos. Es un círculo de influencia. Cierro paréntesis. Y esas personas tenemos que asumir una responsabilidad. Y es que ciertamente nadie puede hablar con certeza del futuro. Pero aquí que la interacción entre las personas seguramente va a cambiar y tenemos la responsabilidad de hablar de eso que va a cambiar. No sabemos qué va a cambiar, no podemos asumir una posición formal ni fija porque podemos pues equivocarnos, pero nos corresponde a nosotros a través de preguntas, a través de interpretación de las experiencias de cada persona, de cada uno de los sectores de la economía, poder, como dije al inicio, imaginar esa nueva normalidad. Ahora, dicho esto, que sabemos que algo va a cambiar y además hacemos preguntas para poder imaginarnos eso que va a suceder, creo que efectivamente hay algunas cosas que van a cambiar en la sociedad. Y hablando de servir
con propósito para levantar una nueva sociedad, creo que algo que ya está cambiando es el valor que le damos a las cosas. Veníamos de una sociedad, y tuve la oportunidad de escribirlo para un artículo precisamente para la República, veníamos de la versión más egoísta, compitiendo por ser la versión más egoísta de la sociedad, en nuestro caso costarricense. Unos peleando con otros, los de taxi contra los de Uber, los de derecha contra los de izquierda, los progres contra los conservadores, y así en todas las líneas, todo el mundo peleando. Pero esta situación, porque ahora tenemos un enemigo común. Muchísima diferencia. Y venimos de una sociedad, respondiendo a tu pregunta, de una normalidad, de una sociedad intolerante, donde yo no tolero que alguien piense diferente a mí, porque en el momento en que alguien piensa diferente a mí, se convierte en mi enemigo, y vamos a ir migrando a una sociedad mucho más tolerante, mucho más humana, que nosotros tres, aún teniendo diferencias, podemos enfrentar una enfermedad en este momento y todo lo que eso conlleva, o que nosotros tres podemos tener una afectación económica por lo que está sucediendo. Entonces, esta nueva normalidad, creo yo, sin poder descifrarlo a ciencia cierta, le va a cambiar el valor que como sociedad le dábamos a ciertas cosas. Le dábamos valor a cosas que son muy acartonadas, que son muy del tener y muy del hacer y menos del ser, que va a ser ahora totalmente diferente, porque nos estamos dando cuenta que las personas que estábamos valorando menos en términos económicos, en términos de capacitación, en términos de entrenamiento, son hoy los que nos están salvando, son hoy los que están sacando la cara adelante, y que tal vez en otras dimensiones, otras profesiones u oficios, muchísimo valor, como influenciadores o el fútbol o cualquier otras cosas que no dejan de ser importantes, tal vez las estábamos sobrevalorando. Entonces yo creo que esto viene un poquito a poner a la sociedad en balance para que el valor en esta nueva normalidad empiece a distribuirse de una manera pues mucho más equitativa. Y para cerrar mi comentario, quiero hacer alusión a una conversación que tuve al puro principio con Gabriel, apenas pasó todo esto, y es el tema de la solidaridad, ¿verdad? Que es una de las cosas que van a cambiar, porque antes de esta situación veíamos la solidaridad como un tema, más que todo como un tema de valor, como un regalo que yo le estoy dando a los demás, como un plus, principalmente a los que tienen menos que yo. Eso era solidaridad. Ahora la solidaridad se va a convertir en un modo de supervivencia, no solamente con quien tienen menos, con quien son mis pares o con los que están por encima mío. Por ejemplo, el modo como compran las empresas. El microempresario le está comprando las empresas, pues, su equipo de proveedores, por ejemplo. El tema de la responsabilidad social deja de ser un tema, de ser un plus nuevamente, y pasa a ser parte de la columna vertebral de las organizaciones. Y en esto tenemos que tener como sociedad mucho cuidado, porque quien lo haga de una forma activa para sacar provecho va a recibir la apatía de la sociedad. Pero quien lo haga de forma natural y de forma genuina, sin duda alguna, va a ganar muchos adeptos dentro de este nuevo normal. Perfecto, Álvaro. Sí, comparto bastante lo que indicas, y principalmente el tema de aquellos que simplemente lo hagan por sacar provecho en sí mismo. Hay que tener un poco cuidado en esto, porque la sociedad realmente lo percibe, ¿no? Gabriel, me llama muchísimo la atención la experiencia y obviamente todo lo que has escrito a nivel de servicio al cliente. Y aquí es donde recae un tema muy interesante para el empresariado el día de hoy, y obviamente para aquellos que quieran emprender. Siempre se dice que en momentos en convulsos o donde hay como algún tipo de problemática es donde muchos emprendimientos han salido adelante. Así se ha visto con el tema, por ejemplo, como salió Uber, como salió Waze, como salió Facebook, como salió todo este tipo de plataformas digitales que son muy, muy llamativas y que hoy son grandes empresas y de multimillonarios. Desde la perspectiva tuya de servicio al cliente, ¿qué cosas deberíamos de cambiar a partir de esto que estamos viviendo ahora? También tomando en consideración que el mundo hoy va a ser, si ya se escuchaba por ahí que si exponencialmente la tecnología venía acelerándose, con esto se ha acelerado prácticamente 5 veces de lo que se esperaba.
Entonces, me gustaría como escuchar ese comentario de parte tuya. Pues Fabio, yo quisiera empezar por decir que a todos los empresarios pequeños, medianos que nos están escuchando y a los grandes obviamente, pero sobre todo a este mediano empresario, perseverar, que esta es una tormenta que no esperábamos, con lo más que fue construir un sueño. Yo le digo a la gente que uno se puede perder cruzando el río, pero lo que no puede perder es el faro al que quiere llegar. Yo le diría a esos microempresarios varias cosas. Uno es, cuando yo hablo de esto, la gente que está escuchando dice, pero ¿cómo puedo perseverar si no tengo la plata ni siquiera para el mercado, para pagar el arriendo, ni para pagarle a los empleados? Siempre lo mismo. Si uno no persevera en el sueño, nunca, jamás en su vida lo va a conseguir. Y les quiero dar un ejemplo concreto. Fabio, usted ponía unos ejemplos muy impresionantes de estos días que yo no conocía, que es el dueño de Zoom. El dueño de Zoom es una persona que nadie conoce. Si yo le doy el nombre a ustedes, yo ni siquiera me lo sé aún. El dueño de Zoom es una persona que nació en Japón, se va a Estados Unidos, se estudia, se va a Silicon Valley, Cisco. Llega a la vicepresidencia tecnológica de Cisco, de operaciones, tal vez, a montar este sistema de videoconferencia, Zoom. Se lo presenta a la junta directiva y la junta directiva le dice, no tiene futuro, que ese negocio ya está copado y que ahí no puede entrar. De Cisco hace 8 años y hoy cuesta $9.000 millones. Más allá del dinero, porque aquí lo que sí no puede pasar es pararnos en el dinero. Cuando uno mira la historia de los tipos que uno admira, yo personalmente, hombres, mujeres, Tesla o Tommy Hayes de Zappos o Steve Jobs, todos, sin excepción, han tenido 1, 2, 3 o 5 quiebras y fracasos. Entonces, primer punto, perseverar. Segundo punto, tal vez el más importante. Llame a sus clientes, mándeles un correo a sus clientes. En esta coyuntura, está dividido en 2 áreas, sus empleados y sus clientes. Y si usted tiene que olvidarse de sus empleados y despedir a algunos de sus empleados dolorosamente, usted tiene que saber es que ese empleado quiera volver a su empresa cuando el sol vuelva a salir, porque el sol va a volver a salir. Tenemos de cruzar el túnel. Los clientes, ¿a quién van a buscar? A una empresa. Aquella empresa en la que en la coyuntura como la que estamos, se preocuparon por ellos, lo retuvieron. No se preocupe hoy de cómo va a vender, cómo va a retener a sus clientes, de cómo cuando salgamos volver a ver. Yo creo, Fabio, que la gente está muy angustiada con obvias razones, pero un poco el mensaje y lo que quiero transmitir es la normalidad va a volver, no sabemos cuándo, pero vuelva. Quienes estén alineados con el servicio frente a sus clientes que no es nada distinto de una llamada, de un correo, de que los clientes sepan que usted está ahí y van a sobrevivir en el futuro. Muy buen comentario, Gabriel. También lo comparto muchísimo y creo que es parte como del ADN que tenemos que ir aprendiendo hoy por hoy. Y dijiste algo muy clave realmente, o sea, uno no puede pensar nada más en el corto plazo y puede quedarse nada más con el tema de, pues puchica, este cliente no me paga o me pidió, antes me pagaba 30 días y ahora me está pidiendo que a 90 días por la situación, entonces le voy a cerrar el crédito o ya no voy a trabajar con él o cosas así por el estilo. Cuando vos lo dijiste muy bien, el sol vuelve a salir y de ahí hay que volver a hacer negocios con esos clientes y más en nuestros países que no son tan grandes como otros, ¿verdad? Que puede ser que ese cliente no lo vuelvas a encontrar o que a esa empresa no la vuelvas a ver porque hay millones de más, pero en nuestros países, y eso que Colombia es 4 o 5 veces Costa Rica, pero digamos en Costa Rica que nosotros siempre molestamos y decimos que el charco es muy chiquitito acá, que la finquita es muy pequeña y todos nos conocemos. Entonces es todavía aún más complicado desarrollar este tipo de cosas. Álvaro, me gustaría conocer también tu punto de vista. Bueno, vos sos gerente del Centro de Convenciones de Costa Rica, manejas personal, tanto in-house como gente que trabaja para vos por servicios profesionales o algún tipo de contratación.
¿Cuál ha sido tu recomendación? ¿Cuál ha sido el manejo de parte del centro de convenciones? Y por supuesto, conociendo que el centro es parte de una empresa internacional, parte de donde tiene sus lineamientos, sus principios y su ordenamiento a nivel de empresa, un poco ese conocimiento para que la gente escuche y conozca cuál ha sido tu caminar. Bueno, el tema del centro de convenciones sin duda es un asunto interesante pues, de analizar, y quiero a veces las personas no logran dimensionar la importancia que tiene un centro de convenciones en un país, porque lo asocian únicamente con eventos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el centro de convenciones o los centros de convenciones a nivel del mundo, así como también los hoteles que hacen eventos, pues son ecosistemas para que se genere una transferencia de conocimiento. Y evidentemente está casi en el 100% basado, por lo que para nosotros y nuestro grupo, pues el tema del talento humano es un eje medular, no solamente en esta situación, sino a través del tiempo, en nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Quiero replicar algo que mencionaba Gabriel, y creo que no solamente el centro de convenciones, sino todas las empresas tenemos que hacerlo. Venimos del capitalismo más acelerado de la historia, ¿verdad? Donde la gente a través de créditos pueden acceder a casi todo lo que se imaginen dentro de sus posibilidades, y evidentemente veníamos de un consumismo sumamente acelerado. Y esto a nivel de servicio al cliente y a nivel de servir contra, porque venimos de muchísimas industrias que han maltratado a sus clientes por muchos años. ¿Vale? Yo creo que la gran mayoría aquí ha sufrido con algún banco. Los que tenemos la oportunidad de viajar hemos sufrido con aerolíneas, hemos sufrido maltratos como clientes, ¿verdad? Pero yo creo que ahora eso va a cambiar, porque ahora quien tenga un cliente le va a poner una alfombra roja para que pase y todo el mundo lo va a tratar de la mejor manera. Pero sin duda alguna, estas que se tomaron el tiempo antes de esta situación, como decía don Gabriel, para conocer a sus clientes, para conocer a su personal, son las empresas que tienen una alternativa mucho más grande de sobrevivir. Les doy un ejemplo que pasó precisamente en Colombia. Escuché de un salón de belleza muy interesante, conocía también a sus clientes. Partamos del hecho de un entorno donde había muchísimos clientes, conocían también a sus clientes, que sabía cuándo a las señoras que iban a teñirse el pelo les salía las raíces. Y resulta que a partir de que pasó esta situación, tenía lista de todos sus clientes, empezó a llamar a esas señoras porque sabían de que ya les había salido las raíces, productos químicos, se los iba a dejar por servicio express, y además le hacían un Zoom para explicarle cómo era la aplicación sobre el cabello. Entonces, quiere decir que esta gente basó su reinvención de su servicio en que conocía plenamente a sus clientes. Sin duda alguna, va a ser un momento y va a ser un entorno donde el cliente va a tener un valor muy, muy, muy especial, donde va a haber mucha competencia por adquirir clientes, y vamos a entrar en un momento, si se quiere llamar, de carnicería. Ahora todo el mundo está tratando de explorar entornos virtuales, y otra cosa que conversábamos es que la virtualidad, lo queramos o no, se va a convertir en un commodity, porque al mundo está en el mismo canal, todo el mundo está en la misma laguna tratando de sobrevivir, y evidentemente quienes logren sacar pues provecho no son solo aquellas empresas que logran integrar diversas plataformas, sino logran generar una experiencia más allá de la virtualidad. ¿Cómo logramos nosotros, por ejemplo, vender a través de la virtualidad? ¿Cuántas habilidades tenemos que desarrollar ahora? Porque yo puedo a través de Google Meet o a través de cualquier otra plataforma. ¿Qué tengo que desarrollar para que ese cliente sienta la experiencia? ¿Será que en el momento en que vamos a hacer la reunión de venta, llega un distribuidor, le toca la puerta y le entrega un cafecito instantáneo con unas galletas y le dice, gracias por atender nuestra llamada? Y además, ¿qué recursos tecnológicos tengo que tener yo para mostrar el vehículo? Por hablar de un ejemplo. Entonces, sin duda alguna, tenemos que reinventarnos, no solamente pues, el centro de convenciones, ni nuestra industria, y con esto cierro mi comentario, sino nos toca a nosotros.
ayudar al gobierno de la República y a los diferentes ministerios de reactivar la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno hizo una estructura ya de políticas y protocolos país. Ahora le toca a cada industria desarrollar sus propios protocolos, empresa de esa industria desarrollar sus propios protocolos, a cada departamento de esa empresa desarrollar sus propios protocolos y a cada profesional de esos departamentos desarrollar nuevas habilidades y nuevas características para la aplicación de esos protocolos. Y en esa cadena, sin duda, vamos a hacer que nuestra sociedad salga adelante. Gracias, Álvaro, por el comentario. Gabriel, bueno, estamos ya cerca, prácticamente a 12, 15 minutos más o menos de llegar a la hora. Yo no quiero tampoco quitarles tanto tiempo ni tampoco al público que está viendo. Muy centralmente, Gabriel, tal vez como para también ir cerrando, algún comentario que tengas desarrollado en lo que es el futuro. Ahora lo decías, ¿no crees que esto vaya a ser tampoco muy positivo después para todo el mundo, pero también que hay que reinventarse, que hay que ver todo el tema de liderar a través de esta incertidumbre? Y la verdad es que me queda muy llamativo hacer entender al público que, bueno, sí, que de esto hay que salir y hay que seguir adelante y además hay que vivir con esto, porque no es que el COVID-19 va a dejar de existir, así como las otras enfermedades que ya tenemos alguna vacuna y que en algún momento hicieron algún tipo de pandemia o que hicieron estragos en alguna parte de la población mundial. Esto seguirá y además vendrán otro tipo de problemáticas, ya sean mundiales, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de salubridad, desde la perspectiva de lo que sea. Pero tenemos que estar preparados y creo que ese tema de la preparación es bastante llamativo. No sé qué te gustaría observar al respecto. Pues yo tengo dos comentarios en este sentido, Fabio. El primero, que tuve el privilegio en el último año específicamente, más o menos como unas 6 veces a Costa Rica, a distintos eventos, conferencias y demás. Muy impresionado con el desarrollo de ese país, con la gente, con la calidad de la gente. Y me impresiona mucho el desarrollo turístico que ustedes han logrado a la fecha. Vivo muy impresionado de todo el tema ambiental. Y entonces, cuando uno oye los comentarios de la gente de Costa Rica, ocupada del desempleo que va a generar la no asistencia, los no viajes de la gente al país. La gente que en vez de preocuparse por la no asistencia, más bien que se ocupe de cómo van a lograr llenar los hoteles a futuro. En esta coyuntura, por ejemplo, yo le digo a la gente lo siguiente: de unos empleados, usted va a tener que mantener otros. Este tiempo, úselo de manera propositiva, capacite a sus empleados, denles entrenamiento virtual a sus empleados. Nunca en la historia, las herramientas gratis, como hoy, eso sí, hay de todo, cosas buenas, regulares, malas, como todo en la vida. Es el momento de lamentarse, este es el momento de construir, este es el momento de reinventar. Con un gran amigo mío, speaker, ideas de temas, de nuevas revoluciones de creación de negocios, la capacidad creativa de la gente. Un ejemplo, lo que pone Álvaro, un entrenador en un barrio muy popular de Bogotá, en Colombia, un entrenador de básquet, tenía 20 niños todos los días para entrenar, y subió su programa de entrenamiento a un Zoom, a una plataforma virtual. Picó el número de alumnos, los niños entrenan y hacen los ejercicios en la casa, en Sudamérica, y ha construido su nueva marca ahí. De un entrenador, es decir, como no se puede salir, como no puedo correr, como no puedo entrenar. Y este no es un problema del entorno, este no es un problema del COVID. Esta ciudad es suya. Hay que tener claro usted, es que hay que trabajar más que nunca. Hay que imaginarse cosas. Con una empresa de hamburguesas, un restaurante, diseñar cajas especiales para mandar de la hamburguesas separados. Hágalo usted mismo. Una nueva forma de vender, distinta, alternativa. Yo creo que esta nueva realidad lo que llama a la gente es a menos angustia, a tener la angustia que tenemos que tener. Yo creo, por ejemplo, que Costa Rica debería tener hoy visualizada una estrategia
no superar la crisis económica, sino, por ejemplo, algo que ustedes duraron años construyendo, la imagen de un país hospitalario, la imagen de un país que es como un eje central de la economía. Yo, si fuera hotelero, con todo el orgullo del mundo, lo que ha hecho Álvaro en su centro de convenciones, pues hoy el señor del hotel tiene dos preocupaciones: las habitaciones y los salones de conferencias del hotel. Presenciales, yo creo que no va a volver a ver antes de un año y eso, pero antes de un año yo no veo conferencias presenciales. Tiene una herramienta, una oportunidad única, especiales para que conferencistas como nosotros, conferencia con toda la tecnología, esto que estoy contando lo hizo el Centro de Convenciones de Costa Rica y lo está haciendo con enorme éxito, enorme para los hoteles. Pero si el gerente del hotel hoy, aburrido y mirando qué va a hacer cuando pase la pandemia va a salir del túnel y no va a encontrar sino un abismo. Esta coyuntura es muy dura. Yo creo que esto ha sido muy complejo. Yo creo que esto nos ha causado un cambio a todos. Usted puede sentir que se fue al pozo, que está cruzando el túnel, acompañando a la gente del túnel. Muy buena, me encanta esa analogía del túnel realmente. Principalmente porque cuando vas en un túnel tienes tanta incertidumbre de qué hay afuera, ¿verdad? Y a veces cuesta entender que afuera hay luz, hay oscuridad, es líquido, no es líquido. Pero bueno, es bastante llamativo, Gabriel, ese comentario. Álvaro, un comentario tuyo también referente a esto, ¿qué esperarías? ¿Cómo lo ves? Y más tomando en cuenta que vos venís de una industria, como lo dice Gabriel, complicado, ¿no? O sea, uno lo ve en la gente y la gente está frustrada porque quiere ir a cuestiones donde hay multitud. El tema del fútbol, por ejemplo, que no solamente es en Costa Rica, es en todo el mundo y ya hemos visto como campeonatos muy importantes han dicho, no, se cancelan en su totalidad. Lo más seguro, el campeonato de Costa Rica se cancelará también porque no hay tiempo para generarlo. Y bueno, es parte de esas frustraciones, pero ¿cómo reinventarse? ¿Cómo hacer este tipo de acciones? Y cerramos con eso y al final les doy un segundo más para despedirse. Yo creo, y si puedo compartirle algo a la gente que nos está mirando a través de este espacio, es que nosotros vivimos angustiados por el pasado y ansiosos por el futuro. Normalmente vivimos así. Entonces, lo que pasa con nuestra vida es que se ve justo en medio de dos fuerzas, que es el pasado y el futuro, y no nos permite disfrutar el presente. Entonces, muchas personas dirán, bueno, pero ¿cómo voy a disfrutar este presente lleno de incertidumbre, lleno de dificultades, donde estoy viendo cómo sobrevivo, donde no tengo dinero, donde no sé si mi trabajo va a aguantar 1, 2 o 3 meses? Sin duda alguna tenemos que valorar algo. Lo que estamos viviendo como sociedad va a quedar para la historia. Las universidades en un futuro van a hablar de esto, los colegios van a hablar de esto, le contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo fue que atravesamos esta situación. Entonces nosotros no podemos perder de perspectiva el poder de la contemplación y tenemos que tener una serenidad mental para que las emociones no nos lideren a nosotros y nosotros poder liderar las emociones para poder contemplar de cierta manera lo que está sucediendo y poder tratar de reinventarnos como seres humanos, como sociedad y como organizaciones. Pero debemos comprender algo, Fabio, Gabriel y las personas que nos ven. La reinvención es un proceso. Es un proceso, no es un encendido y apagado, no es un blanco y un negro. En medio del blanco y el negro hay una escala de grises. Y es un proceso. Y nosotros como seres humanos nos cuesta mucho disfrutar y manejar los procesos, porque usted entra a la universidad y ya quiere el título. Entonces la gente quiere el resultado, pero no el proceso. Y como nos enseñaron eso como sociedad, nos cuesta mucho comprender que la reinvención es parte de un proceso y queremos mañana levantarnos y tener esa idea ganadora. Queremos mañana levantarnos y tener ese concepto que nos va a sacar adelante. Y las cosas no funcionan así. La reinvención es parte de informarse, de conversar, muy importante, de pensar, de reflexionar. Muchos de nosotros no tenemos espacios intencionales de pensamiento y de reflexión para poder conectar ideas que en esencia no están conectadas.
Y eso es parte de la inteligencia, poder interconectar conceptos que no existen. Alguien un día interconectó las plataformas digitales con el transporte y creó Uber, creó algo totalmente diferente. Entonces, si todas aquellas personas que viven con la ansiedad y la necesidad de tener que reinventarse y tener que sacar una idea nueva y sacarle provecho y cuál es la nueva modalidad de mi negocio, lo que yo les quiero transmitir es que el proceso de reinvención es un proceso primeramente y tiene que ser un proceso estructurado e intencional, que no se encuentra de la noche a la mañana, sino es un autodescubrimiento de una serie de variables que al final de cuentas, puestas en la mesa, van a generar no dinero, van a generar valor. Y el dinero será un resultado de ese valor como tal. Muy buen comentario ese final, Álvaro. Liderar a través de la incertidumbre, no ver esto como un tema de corto plazo y de soluciones cortoplacistas nada más, sino entender que hay un futuro, reinventarse, mirar a los clientes, aunque estos no aparezcan en este momento o simplemente digan no deseo su producto, no deseo sus servicios en este momento o simplemente no puedo comprarlos. Y este tema de ser claro de que hay que generar valor y no todo es dinero, ¿verdad? Creo que son puntos muy interesantes de los que conversamos en estos prácticamente ya 50 minutos que tenemos de estar hablando. Pero, Gabriel, te doy unos últimos minutos para, ya que vos sos el que estás en otra parte de esta tierra latinoamericana, que nos comentes algo final para cerrar este conversatorio, y de una vez le agradezco a Álvaro por la participación. Fabio, pues simplemente a usted y a todos nuevamente agradecerles. Y yo, el primero es, nadie le puede decir a uno que esté tranquilo, que todo va a salir bien, que vamos a salir fortalecidos. Yo creo que eso no es real y eso no es cierto. Ver a la reflexión inicial. Cuando uno se levanta, uno no puede hacer nada contra el COVID, además de cuidarse de las medidas que tiene que tomar. ¿Qué vida quiere tener? Uno decide qué destino quiere construir. Ese sí depende de usted. Y usted verá si se ve en el pozo o si se ve cruzando el túnel. Simplemente quisiera hacer esta reflexión. Yo creo que ustedes tienen un país absolutamente maravilloso. Creo que han construido una sociedad realmente ejemplar en muchos aspectos. Yo vivo muy impresionado que yo voy. Y yo creo que no pueden perder lo construido y lo desarrollado. Tener la visión del corto plazo, pero hay que prepararse para el mediano y largo plazo. Yo creo que tenemos que dedicarle tiempo a menos angustia y más a acciones concretas, a hacer, a pensar en los clientes, a buscar los clientes, a cuidar los clientes. Cada día que pase y usted a las 7 de la noche diga qué pasó, si usted no ha llamado, escrito o buscado un cliente, es un día más que perdió, que su negocio va a sufrir demasiado. Mire cómo lo va a reinventar. Si usted va a tener que despedir empleados, que esos empleados, cuando vuelvan a la normalidad, quieran volver a su organización. Porque al final del camino, de que va a sobrevivir el que más recursos tenga o no, aquí va a sobrevivir el que más creatividad y sobre todo más preocupación por sus empleados y sus clientes haya tenido del cruce del túnel en que hablamos. Así es que, Fabio, a usted muchísimas gracias, Álvaro, y a todos ustedes por haber un espacio de casi una hora. Toda humildad lo digo, me siento muy honrado para esta audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Gabriel. Realmente para la República es también un placer tenerte acá para nuestra audiencia. Álvaro, muchas gracias también por tu tiempo y estamos igual conversando todos los temas acá que estamos desarrollando siempre en conjunto con el Centro de Convenciones. Pues muchísimas gracias por el espacio, Fabio, Gabriel. Ha sido un honor, de muchísimo aprendizaje y esperamos vernos pronto. Perfecto. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen y acuérdense que para cualquier otra información está la plataforma de la República, www.larepublica.net y nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Júpiter. Gracias.